Bueno, buenas tardes, noches, buenas tardes, noches en Buenos Aires, buenas tardes, muy noche en España, donde está Lucía. Y mientras escuchaba esta musiquita me di cuenta que no era casualidad, ¿no? Porque Luchi in the Sky, ¿no? Y ahí aparece nuestra Luchi en pantalla. Bienvenida, Luchi, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es un día largo para ti, me has contado, y estar a medianoche, bueno, no es fácil, pero por eso se te agradece tanto. Te vamos a seguir con mucho afecto. No me resulta fácil presentarte porque nos conocemos poquito. Me impactó tu personalidad, me impactó tu obra y es lo único que puedo comunicar a los que estamos aquí. Y me encantaría que tú fueses la protagonista y que manejases, entre comillas, no es la palabra, pero que llevases adelante esta reunión contándonos todo lo que quieras contarnos, sintiéndote cómoda, absolutamente informal y bueno, y teniendo paciencia que irá entrando gente. Luchi, querida, Perfecto. todo tuyo. Muchísimas gracias, Sergio. Y nada, muchas gracias por darnos un altavoz a mí y a mis niños para poder compartir con vosotros. Así que las gracias os las doy yo a vosotros. Y nada, pues contaros pues un poco nuestra historia, como te decía antes de entrar, que es bastante Sí, complicado. Resumir 15 años de vida y siempre lo digo, no que no es los años de vida, sino la vida en los años y he sido de una intensidad bárbara y enorme, con lo cual a veces me cuesta centrarme, ¿no? Porque podría dar para mucho. Y bueno, pues creo que lo pertinente sería empezar desde el principio, ¿no? Yo vengo a presentaros una historia de unos niños que a mí me cambian la vida, que siempre digo son mis grandes maestros de vida. Hay quienes se van al Tíbet a buscarse a sí mismos y yo tuve la gran fortuna de que la vida me trajo a estos niños a mi vida. Con 25 años me fui a Haití. Yo vengo de una familia que siempre me inculcó la gran fortuna que se tiene en la vida cuando eres afortunado, que realmente es el poder ayudar a los demás, ¿no? El dar algo a los demás. Y entonces toda mi vida hice muchos voluntariados desde que pues, tenía ya una cierta edad y para mí los voluntariados eran como una parte más de mi existir, ¿no? Y lo veía o lo sentía como una parte casi egoísta, porque al final al querer darte a los demás es cuando realmente recibes, ¿no? Un vaso solo se llena cuando está vacío y tenemos que seguir dándonos a los demás. Y bueno, pues en aquella época yo pensé que iba a ser un voluntariado más de mi vida, en principio. Luego sí que yo, bueno, soy una persona que cree y que, y que ahora mucho más firmemente que en aquel entonces, ¿no? Pero creo mucho en la intuición, creo mucho en algo más que hay ahí, no lo sé. Y sí que hubo una intuición muy fuerte de que me esperaba algo importante, ¿no? Y de hecho soñé que me iba a Haití en 3 ocasiones y, y lo tomé pues muy en serio, ¿no? Esos sueños que tenía porque eran tan vívidos, tan fuertes, no sé. Y bueno, pues decidí irme a Haití. El principio iba a ser 3 meses. Esto es el año del terremoto, en el 2010, que todos recordamos los que tenemos ya una cierta edad, porque cuando doy conferencias a gente muy joven no se acuerdan, no tienen esto en la mente, ¿no? Es demasiado, hace ya demasiados años. Pero todos recordamos, los que tenemos esta edad ya, ese terremoto terrible que vivió Puerto Príncipe, ya uno de los países más pobres del mundo, el más pobre del continente americano, del hemisferio norte, y de pronto pues ya un país que ya estaba arrodillado ante el mundo, pues ya acaba tumbado, ¿no? Y yo, bueno, pues en la ignorancia de la juventud pensé, eh, también con mucha arrogancia, que yo entendía lo que era la pobreza, que yo había vivido muchos contextos de pobreza, de dureza, de dificultad en muchos de los voluntariados en los que había participado
y Haití pues me vino a poner en mi sitio, ¿no? Me vino como una bofetada de realidad impresionante y cruzar esa frontera entre Haití y República Dominicana, o sea, yo entré por República Dominicana y llegué al punto sur del país, la frontera más pobre entre los dos países, la más alejada de las capitales, em, la más aislada. Y son dos pueblos contiguos, uno se llama Pedernales y otro Ansapit. La Pedernales está en la parte dominicana y Ansapit en la parte haitiana. Y estos pueblos pues tenían una peculiaridad que es que estaban a 5 minutos el uno del otro de la frontera y esto no sucede en ningún otro punto fronterizo de los dos países. Y al estar tan aislados del resto pues, de sus países o de sus correspondientes capitales, pues habían creado una relación muy diferente, ¿no? Muy fuera de lo convencional, de mucha codependencia. Los haitianos dependían de República Dominicana, de este pueblo de Pedernales, para absolutamente todo, compra de comida, de agua potable, de todo. No había una tienda en Ansapit y los dominicanos dependían de los haitianos como mano de obra, ¿no? Eh, y entonces, bueno, fue cruzar, llegar a este pueblo de Pedernales, que ya era pobre, eh, dentro del contexto de pobreza que yo entendía, la zona más pobre dentro de República Dominicana, y de repente fue cruzar esa frontera y estar en lo más profundo de lo que consideramos el África subsahariana en una situación terrible post terremoto, ¿no? Y bueno, yo no daba crédito. Fue bastante shock, ¿no? Y bueno, pues llegué a un proyecto, yo había estudiado ciencias gastronómicas, me había concentrado mucho en lo que era conservación de métodos de alimentos, muy idealista, ¿no? Estudié en la Universidad de Slow Food, que luchaba porque todo el mundo pudiera comer de una manera ética, ¿no? Y que, bueno, pues tenía muchos ideales muy bonitos. Y cuando llegué, pues al proyecto al que fui en un principio, pues me desilusionó mucho y yo no entendía muy bien qué estaba haciendo ahí. Y entonces, pero sabía que por alguna razón estaba. Entonces, bueno, empecé con un proyecto paralelo que luego me siguió mucha gente y empezamos a producir comida, porque en ese momento la PAM no estaba trayendo comida a la zona y hay que entender que en Haití pues la gente, los niños van al colegio, los grandes afortunados que pueden permitirse comprarse un uniforme y zapatos, van al colegio para comer. Tú no puedes convencer a una familia que mande a un niño al colegio si no es para que tome la única comida que van a tomar al día, la gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, cuando la PAM dejó de llevar comida a la zona, pues yo me empeciné en empezar un huerto. Y bueno, pues en ese tránsito de tiempo entró una tormenta tropical, porque así es Haití. O sea, Haití no te da un break. eh, y en esa primera tormenta tropical estaban los cascos azules, los militares de las Naciones Unidas, que llevaban ahí varios años. Solo ha habido dos misiones de las Naciones Unidas en zonas no bélicas en toda la historia. Una fue en Congo y la otra fue en Haití, antes del terremoto, ¿no? Entonces llegaron los cascos azules, que en ese momento eran peruanos, con los que tuve muy buena relación, y nos recomendaron a todos los expatriados que estábamos en este proyecto de voluntariado cruzar a República Dominicana para cobijarnos de la tormenta, ¿no? Y en esos días, fueron esos días en los que yo pasé en un hostal llamado Doña Chava, donde no había comida, no te daban de comer, y entonces teníamos que salir a comer, que yo encontré pues a estos seres de luz, ¿no? Bueno, me cambiaron la vida. Em, Y entonces, bueno, pues un día saliendo con la lluvia torrencial horrible, empecé a ver pues a niños descalzos, sin camisetas, con los pantalones rotos, sucios, con mucha tiña en la cabeza y pues buscando comida en la basura, pidiéndome, como a todos los demás que veían extranjeros, 5 pesos, ¿no? Para poder comprar algo de comer. Y ahí hice lo que haríamos todos, que es pues comprarles algo de comer, un bocata, un pan con salami, un jugo de toronja y seguir con mi vida, ¿no?
Y, y ahí pues pasaron los días y los niños les seguía viendo y ahí es cuando yo como crucé ese límite, ¿no? Ese umbral que diferencia la empatía de la compasión. Esa sensación que todos tenemos, que es supervivencia pura, que es la empatía, ¿no? Ese sentimiento de que yo siento lo que el otro siente, ¿no? Esas células reflejo, ¿no? Esos neuronas reflejo, y transformarlo en una acción, ¿no? Y acercarme un poco más a su mundo, hacer preguntas incómodas, que nos da a todos miedo, porque esas preguntas pueden abrir puertas que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Y de pronto pues me empezaron a contar pues lo que parecía una historia de terror, eh, y me dijeron pues con sus palabras, sin ser conscientes de lo que estaban diciendo, sin ser conscientes obviamente del shock que eso generaba en mí, eh, pues que no sabían sus nombres, ¿no? Yo en mi ignorancia otra vez y también en mi arrogancia y mi falta de tacto tal vez, eh, comprendía que estos niños eran dominicanos, porque todavía no había entrenado el ojo en entender la tonalidad de color que para los dominicanos era una cosa obvia. Para los dominicanos ellos veían a estos niños y sabían, solo por ver su tono de piel, que eran haitianos, porque los haitianos son mucho, mucho más oscuros en general que los dominicanos, no se mezclaron, ¿no? Em, pero yo, como hablaban perfectamente español, pues pensé que eran dominicanos desde un principio y pensé que, bueno, pues que estaban en la calle, pues obviamente por la pobreza, para intentar ayudar a sus familias, pero jamás me imaginé que estos niños pues no sabían sus nombres, muchos de ellos no sabían si tenían padres vivos o no, em, y bueno, pues la situación se reveló pues, a entender que estos niños pues bien habían vivido en la esclavitud o habían salido ellos por su propia voluntad, que también es impresionante, de sus casas para no ser un lastre a su familia, pues al ver que sus padres no podían dar de comer a sus hermanos más pequeños y ellos pues con 6 7 años, plenos de conciencia ya de lo que suponía ese peso en su familia, de ver a sus madres sufrir por no poder dar de comer a sus hermanos más pequeños, ellos decidían irse de casa, ¿no? Y pues ahí en esas preguntas y en esas respuestas, em, yo necesitaba, cuando el mundo tiembla, ¿no? Cuando hay terremotos internos, necesitamos un suelo en el que apoyarnos y muchas veces no es propio, ¿no? Nos tenemos que apropiar del conocimiento, de la guía, de la sabiduría de otras personas y yo tuve la gran fortuna de que unos días antes, caminando por la calle, me había encontrado con un sacerdote español que llevaba muchos años, misionero, en República Dominicana. Y había coincidido con él luego en una reunión de aguacateros en los que yo estaba pues, dando mi humilde consejo, ¿no? Del mercado y de lo que creía que debían de plantar. Y bueno, pues ya le tenía en el punto de mira, ¿no? Y en este momento me acerqué a él, fui a la iglesia a hablar con él y le pregunté, le dije, a ver, no entiendo, o sea, puede ser que sea real que estoy, o sea, que son niños esclavos, ¿no? Y entonces él me contó, mira, Lucía, la situación es esta, se llaman Restavek, los niños tienen nombre en Haití que se llaman Restavek, que significa quédate con, y es una práctica muy, muy expandida y histórica en el país, donde los padres deciden, como acto de mayor generosidad hacia sus hijos, el regalarles con la esperanza de que allá donde vayan a acabar, allá donde les lleve la vida, pues vayan a tener un futuro y vayan a poder comer, cosa que ellos no pueden ofrecerles, ¿no? Entonces, pues muchos de estos niños acaban en ciudades o con parientes lejanos que igual tienen más capacidad, eh, y otros muchos, pues en mi caso, eran niños que habían cruzado a República Dominicana, ¿no? Y eso ya era pues la peor situación en la que se podían encontrar, porque hay muchísimo racismo entre los dos países, ¿no? Entonces, pues estos niños ya no solo habían sido en un estatus de esclavitud, sino que ya eran expatriados,
de su propia cultura y de su propio país, ¿no? Y encima, pues vejados o humillados por ser haitianos, ¿no? Bueno, total, que en esa situación yo lo único que quería, desde mi punto de vista de quién era yo en esos momentos, que era pues muy pasional, muy empática, muy todo lo que quieras, pero yo era una europea acostumbrada a poder hacer lo que quería y entender que siempre había alguien que recibía o que estaba en capacidad de recibir la patata caliente, ¿no? El problema. Aquí, pues, igual que en muchos países, pues hay instituciones gubernamentales o no gubernamentales que se ocupan del bienestar social, ¿no? Y sin embargo, pues ahí no había eso, ¿no? Entonces, se me cayeron varias creencias. La creencia que yo creo que reemplazó a la creencia infantil de los Reyes Magos y de Papá Noel y de las hadas, ¿no? Que era la creencia de que sí que había un organismo internacional que luchaba y que estaba preparado y era competente para encargarse exactamente de que esos niños no estuvieran en la calle, ¿no? Y para mí eso fue un shock, porque no entendía cómo el año del terremoto, cuando el mundo se volcó como nunca antes lo había hecho para recaudar fondos por Haití, en la frontera más pobre no hubiera nadie ocupándose de los niños, ¿no? Y entonces el padre Antonio, viendo mi inquietud, ¿no? Y el apego que ya pues estaba sintiendo con estos niños de preocupación, y que ellos pues venían a mí todos los días a preguntarme o a pedirme o a hablar conmigo o a jugar, pues me dijo, Lucía, oye, pues hay una reunión en la alcaldía de Pedernales en los próximos días porque estamos esperando que llegue el turismo. A Pedernales tiene una playa maravillosa, virgen absolutamente, que se llama Bahía de las Águilas, y en aquel entonces se pensaban que iba a llegar el turismo a esta playa. Y bueno, ahora son 15 años después y es ahora cuando están desarrollando pues el aeropuerto, las construcciones de los grandes hoteles, pero en aquel entonces pues pensaron que iba a llegar entonces y querían deshacerse de los niños que estaban en la calle para que los turistas no les vieran y, pues causar pues una sensación que es la última sensación que quiere tener un turista que se va a gastar el dinero como quien va a Punta Cana a disfrutar del paraíso, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues la reunión va a tener lugar este día y yo pues fui con la intención de buscar esa paz mental que me permitía a mí volver a Europa, volver a mi vida, a mis amigos, a viajar, a salir, a bailar, que yo era la más bailonga de todas, y a ir a la fiesta de fin de año, que es lo que tenía planificado hacer, ¿no? Y entonces en esa reunión, pues son cosas que si no las ves no te las vas a creer, ¿no? O que te va a costar mucho porque tenemos tantas restricciones, tantos sistemas de, de protección hacia romper cosas tan, por lo menos en mi caso, tan importantes. Ahí pues me di cuenta que tanto las instituciones gubernamentales de ambos países, las instituciones que se habían creado para el cuidado y la protección de los niños, los organismos de ONGs internacionales enormes, pues ninguno de ellos iba a hacer nada. Las excusas eran muy claras. Estos niños podían tener padres, con lo cual no podían estar en un hogar, en un orfanato, y podían no tener padres, con lo cual no podían estar en un centro de acogida. Entonces se agarraban a un limbo legal que pues hacía que los niños se iban a quedar en la calle y era obvio para todos los que dejamos esa reunión. Mi intención en esa reunión había sido pues ofrecer dinero para que estos niños con los que yo ya había creado una relación eh, pudieran ir a un centro donde estuvieran cuidados y protegidos y yo así poder volverme a mi casa. Esa era mi intención. Pero cuando salí de esa reunión, pues me di cuenta de que eso no iba a pasar, ¿no? Entonces, yo cada día sabía más de la situación de los niños, sabía que dormían en el techo de una discoteca en la plaza, la única plaza que había en el pueblo de Pedernales, para poder saltar por las noches cuando venían a violarles.
Y entonces aquí pasó algo que todavía han pasado 15 años y todavía ¿no? me lleva mucho, me voy mucho a ese momento, que fue pues una revolución, ¿no? Yo siempre había sido, no sé si en Argentina utilizáis el dicho, pero aquí es como Antoñita la Fantástica, ¿no? Un personaje que cree que todo es posible, muy optimista, muy ingenuo, muy un poco sabio en cierto modo, pero súper sabio en otros, ¿no? Pero esa Antoñita la Fantástica que era esencia de mi ser, pues se alzó un poco, ¿no? Y dijo, bueno, pero si yo, ¿y si yo puedo? ¿No? ¿Cómo me voy a volver a mi casa sabiendo lo que les está pasando? Es que nunca me lo voy a perdonar, ¿no? Tengo los medios para hacer que ahora no les pase nada. Y entonces, durante noches durísimas, durísimas, donde recé, o sea, no os hacéis una idea, no sé, no sabía con quién hablar, con cómo gestionar lo que me estaba pasando, pero esta, esta osadía, ¿no? Este osar a creer que algo puede cambiar tomaba fuerza en mí, ¿no? Pero claro, ahí te confrontas con realidades de externas, las realidades de cuando compartes algo así eh, y se lo dices a personas que son referentes en tu vida, el feedback que te dan. Y mi feedback era terrible, ¿no? Porque era, eres una osada, tienes complejo de salvadora, estás tirando tu vida por la ventana, te van a violar, te van a matar. Es que mil cosas, las tenía escritas en mi diario, tengo un listado entero de las cosas que me dijeron. Eh, bueno, obviamente todo lo que esas personas creían o sus propias limitaciones, ¿no? Y, y entonces ahí llegó la frase que me ahogó en mis noches, ¿no? Que fue, les vas a hacer daño. Tú eres una pija, una niña, una niña europea acostumbrada al bien vivir, que estás viniendo aquí a darte un baño de miseria y te vas a cansar, como lo hacen todos, y te vas a ir a tu casa, les vas a haber quitado las armas de protección que han desarrollado para poder sobrevivir a su vida, y cuando tú te vayas y les dejes, les vas a hacer mucho más daño que si te hubieras quedado, que si te hubieras ido desde el principio. Y ahí es cuando yo pasé por un duelo bastante fuerte interno, ¿no? Y ahí está la suerte que tuve de que yo había hecho mucho trabajo personal, interno, me había formado en muchas cosas y pasé por este duelo agarrándome a, a algo que no puedes enseñar a la gente, que no se puede verbalizar, que es el contenido de tu corazón, ¿no? Y, y yo sabía que si yo empezaba, no les iba a dejar, o sea, que era imposible que por voluntad propia lo fuera a dejar, ¿no? Y entonces recé muchísimo, por favor, si estoy haciendo algo en lo que me esté equivocando y que esto vaya a hacerles daño a ellos, por favor, que haya una señal, házmelo saber, ¿no? Y bueno, pues por suerte fui osada, eh, creí en que hoy yo puedo hacer que no les viole. Me agarré al hoy. Eso es lo único que te queda. En esas situaciones lo único que te queda es el hoy. Como futurices, como empieces a darte excusas, como te intentes anclar, tirar anclas a un día que todavía no ha llegado, como intentes planificar, se acabó. En ese momento se acabó. No, no hay futuro, ¿no? Yo suelo contar que, por ejemplo, mi hermano es una de las personas que en ese momento me acordaba mucho de él porque es una persona súper íntegra, buenísima persona, pero es pesimista por naturaleza, ¿no? Es más pesimista. Y yo creo que si yo llego a ser un poco realista en ese momento, no sé si realmente me hubiera embarcado en esto, ¿no? Porque hay que ser un poco optimista en estas situaciones. Así que bueno, tenía pues ingredientes que yo no había buscado, que la vida me había regalado, de ser optimista, de haber vivido mucho sola, de conocerme
que ya el autoconocimiento es eterno, ¿no? No, nunca acaba, pero que sí había hecho mucho trabajo interno y sí me conocía bastante bien para mi edad y bueno, pues empecé. Total que decidí que me quedaba, empecé a buscar una casa para los niños y bueno, en este punto ya uno de los niños me había preguntado que si me podía llamar mamá. Bueno, no fue así. La realidad es que uno de los niños me dijo que que otro niño quería llamarme mamá y que si le dejaba que me llamara mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso obviamente me causó muchísimo, casi pánico, porque era como, no, yo no quiero tomar ese rol, no quiero tomar esa responsabilidad, ¿no? Pero bueno, también me abandoné a ser lo que ellos necesitaran que yo fuera, no a seguir construyendo mi personalidad o imponer mi personalidad, sino a dejarme un poco moldear por las necesidades, ¿no? Y no quedarme anclada en lo que yo creía que yo era. Y, y bueno, intenté buscar una casa en República Dominicana en un principio, porque obviamente ahí había electricidad, había agua potable, había un supermercado, había un banco, había policía, bomberos y un hospital. Y como los niños se encontraban en República Dominicana, pensé que podría, pero las autoridades me dijeron que no. Entonces, la alternativa era cruzar frontera y buscar una casa antes de nada. O sea, una casa hecha de bloques de cemento. Era dificilísimo en mi zona, muy difícil. Una casa grande, una, eh, una casa que tuviera un pozo, porque no hay agua potable en Ansapit, no existe. Hay que comprarla en República Dominicana. Y obviamente sabía que no iba a haber electricidad ni cuartos de baño. Curiosamente, cuando yo llegué no había el concepto de un cuarto de baño. Total que nada, alquilé una casa, un amigo del proyecto original al que había ido, Alexis, me dijo que me ayudaba. Escribí un email desde un cibercafé a mis padres porque sabía que si les llamaba iba a ser mucho más duro. Les conté por qué me iba a quedar y alquilé la casa. Ese primer día que alquilé la casa, volví a República Dominicana para hablar con los niños, para decirles que había alquilado una casa que iba a ser suya y que cuando la casa estuviera construida, porque era solo la cimentación de la casa, el suelo era de gravilla, no había ventanas, no había puertas, no estaba empañetado, no estaba construida del todo. Y yo, aunque no sabía mucho de lo que requeriría el Estado ni las instituciones para un hogar de niños, no tenía ni idea de cooperación. Pensé que obviamente en ese estado pues no me iban a dejar, no me iban a permitir tener a los niños en ese estado y tampoco pensaba que era viable porque no se podía vivir ahí, no había nada. Entonces les dije que iba a comprar material de construcción. Fui a comprar material de construcción, cruzamos la frontera, llevamos el material de construcción, cemento, sacos de cemento, o sea, todo, todo, todo. Y de pronto me di cuenta que nos lo iban a robar porque no había cierre, ni verjas, ni cierre en la casa, ni en el jardín, ni nada. Entonces Alexis y yo decidimos que nos íbamos a quedar a dormir ahí, en nuestras tiendas de campaña. Y la dueña, súper asustada, nos dijo que no, que nunca había existido que unos extranjeros, ellos nos llaman blanc, que es como blanco, pero no se refiere al color de piel, sino a extranjero, ¿no? Que durmieran en la intemperie. Entonces nos dejó a su sobrino con un machete para protegernos durante la noche. Entonces yo volví a decirles a los niños que me iba a quedar a dormir en Haití y que al día siguiente iría a darles de comer durante todos los días siguientes para darles de comer y que la gente viera que estaban cuidados y verles todos los días un poco, pero que hasta que la casa estuviera bien no podrían cruzar conmigo. Entonces esa noche no hay, o sea, las estrellas son increíbles, o sea, no tengo palabras para describir, ¿no? Entonces me subí al techo con una escalera hecha de trozos diferentes de palos y tela atada para fumarme un pitillo. Ya sé que está fatal, pero me podía haber dado por otra cosa, porque lo que estaba viviendo era bastante duro.
y me subí a fumar un pitillo, a mirar las estrellas y como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Y de pronto pues empecé a oír Lucía, Lucía, y eran 5 de los niños de la calle que habían cruzado por miedo a que yo no volviera por ellos, ¿no? Y como no hay coincidencias ni casualidades, había habido una voluntaria en el primer proyecto francesa que había cogido malaria y la habían tenido que llevar rápidamente en helicóptero fuera, de vuelta a su país o a la capital y luego a su país, y que nos había dejado la tienda de campaña que ella tenía y una hamaca. Entonces esa noche 2 niños durmieron en la hamaca con la cabeza uno al lado del otro, ¿no? Como las piernas opuestas, y 3 durmieron en la tienda de campaña. Y ese día yo me volví madre sin saberlo, porque al día siguiente te despiertas, y se acabó, ¿no? Hay que cocinar con carbón o con madera, porque obviamente no hay gas. Es uno de los países más deforestados del mundo. Haití es la palabra taína que había de los indígenas que vivían ahí, anterior a los españoles, a que llegaran los franceses y luego los franceses. Y quiere decir tierras altas, son muchas montañas. Haití es súper montañoso. Entonces, claro, un país cuya necesidad de cortar árboles es imperativa y lo ha sido históricamente, porque Haití, y me permitís un poco daros una pincelada de historia para entender, ¿no?, la diferencia entre estos dos países que comparten la misma isla y cómo pueden ser tan diferentes, ¿no? Haití fue colonia francesa, mientras Haití, la República Dominicana, fue colonia española. Em, Haití se llamaba la perla negra del Caribe, daba más dinero a Francia que todas sus colonias. Y entonces llegaban los esclavos desde África y desde Haití se vendían a todo el resto del continente, ¿no? España en esa época tenía vetada la venta de esclavos, y bueno, la esclavitud en general, aunque obviamente había gente que lo hacía, ¿no? Pero no podía hacerlo, no se hacía como lo hacían los franceses. Y entonces llegaban todos estos barcos y de ahí se vendían, ¿no? Y de hecho dicen que hay 14 etnias africanas dentro de Haití, mientras que, por ejemplo, en Cuba hay 4, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaban a Haití tenían una media de vida de 6 años. No hablaban el mismo idioma porque no venían de pueblos parecidos, ni mucho menos de diferentes partes. O sea, no compartían un idioma en común y vivían una media de 6 años hasta que caían exhaustos, morían en la producción de algodón sobre todo, ¿no? Y azúcar. Entonces, claro, los franceses pagaban mucho dinero por los chamanes o los brujos, ¿no?, de los pueblos a los que compraban para llevar a las plantaciones para extender la vida porque no había médicos. Y entonces hubo una concentración enorme no, de estos seres, ¿no?, de estos chamanes, de estos bocós que ellos llaman, en la isla, ¿no? Pero Francia nunca proporcionó ni escuelas ni religión, ¿no? Y bueno, pues de pronto en la época de Napoleón hubo unas diferencias entre los colones de Haití y armaron a sus esclavos. Y los esclavos mataron a los colonos y declararon la independencia. Napoleón volvió a enviar a militares que murieron por malaria y le dijo al que se había alzado como emperador de Haití que les daba la independencia si se pagaban, si se compraban, porque ellos eran esclavos y él había pagado por ellos, ¿no? Entonces, Haití ha sido el único país que ha tenido que pagar por su independencia a cada persona que era haitiana, ¿no? Y eso les supuso una deuda enorme para la cual pues cortaron todos los árboles, empezaron a vender leña, empezaron a venderse a ellos mismos, con caos absoluto, ¿no? Entonces, históricamente pues ha habido unas diferencias enormes entre los dos países
y este tema de los árboles en Haití, pues es impresionante, ¿no? Porque, claro, cortan los árboles porque si no hay madera o carbón vegetal para cocinar, no se come. Y si se come, hay obstrucción intestinal, que hemos tenido desgraciadamente muchísimos casos de bebés, de niños de 2 años, de niños de 5, cuyas madres desesperadas, porque no tenían para cocinar, les daban quicos de maíz crudos, ¿no? Y desgraciadamente, pues muchos de ellos no lo contaron, no les pudimos ayudar, ¿no? Porque la obstrucción intestinal, pues imaginaros a un bebé, ¿no? Entonces la gente pues sigue yendo a cortar los pocos árboles que hay y es impresionante. Y os invito de verdad a meteros en Google Maps y ver esa frontera, ver la diferencia entre República Dominicana, que es totalmente exuberante y tropical, con unos bosques increíbles, y de repente Haití, que es roca madre. O sea, ya no estamos hablando de tierra, sino de roca, ¿no? Porque, claro, es un país donde hay muchas tormentas tropicales, muchos huracanes anualmente y es montañoso y no hay árboles, con lo cual la lluvia se lleva también a la tierra fértil, ¿no? Total que, bueno, cuando me di cuenta que había que comprar carbón, cocinar así, no sabía ni dónde se compraba, ni cómo se compraba, ni qué comían. Entonces me apoyé mucho en la dueña de la casa, Matant, mi tía Elanis, eh, y empezamos pues a contratar a personas haitianas para que nos ayudaran, porque imaginaros el nivel de agresividad que habían tenido que desarrollar estos niños a lo largo de su vida y de pronto sacarles de la calle y todo lo que eso les movía, ¿no? Y sus creencias, no es que yo soy malo, no me merezco, no querían, no me puedes querer, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy duro, constantemente era como una guerra, no podría explicarlo de otra manera, ¿no? Constantemente eran romper botellas, hacer cuchillos con cristales, o sea, armas, se tenían que armar constantemente, ¿no? Y amenazarme a mí, amenazarse entre ellos, muchos de ellos habían sido violados, ¿no? Con lo cual era muy difícil la situación. Y bueno, vivimos muchísimas amenazas por parte, bueno, eso fue otro terremoto, ¿no? Cuando de pronto llegaron las autoridades y en vez de ayudar, pues me decían, claro, el ladrón se cree que todos son de su condición, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Y la miseria causa miseria y es un ciclo infinito que es muy difícil de romper, ¿no? Y entonces llegaban y me decían, cuando por fin llegaron las autoridades haitianas, no sé cómo sobrevivimos todo ese tiempo, eh, pues me decían que si yo les daba $2000 al mes, que me dejaban tener el orfanato, ¿no? Eh, y bueno, pues ellos se pensaban que yo debía de estar eh, traficando con niños o traficando órganos o con tema de la prostitución, porque no se podían creer que el dinero ese era mío y que no estaba haciendo dinero con ello, ¿no? Entonces, pues otra vez, esa ingenuidad, ese optimismo, no sé, no sé si esa integridad, no sé si era en ese momento sí que me ayudó, pero no sé si era un valor o era arrogante, no lo sé, pero vamos, no entré, nunca entré, nunca me dejé amedrentar, ni, aunque sí que pasé mucho miedo en muchas ocasiones, pero nunca entré, porque sabía que si en algún momento entraba o intentaba poner un parche a esa hemorragia que iba a ser constante, se acababa el proyecto, ¿no? Que tenía que ser limpio, que tenía que ser íntegro y que nunca había una excusa, no podía haber una excusa para que no lo fuera, ¿no? Y entonces no sé de dónde saqué esa fuerza para ¿no? imponerme y entonces empezaron a decir a los niños que, de hecho, le dijeron a un niño que se veía físicamente que había pasado por un infierno, fueron a él justo a decírselo, que si él decía que yo le violaba, que le regalaban una bicicleta. Ese niño podía haber llegado ese mismo día al hogar, ¿no? Y no conocerme de nada. Imaginaros lo que era una bicicleta para un niño. Es que es que no nos lo podemos ni imaginar lo que era una bicicleta para un niño, ¿no? Sin embargo, pues
hubo la fortuna de que era uno de los niños que ya llevaban conmigo tiempo, uno de los primeros niños de la calle, con muchísimos problemas. Ese niño había estado en una, en- haciendo papelinas de cocaína eh, durante un tiempo, pues, ¿no? Como esclavo, ¿no? Para luego llevar esas papelinas a los puntos turísticos dentro de República Dominicana. Y estaba muy, muy herido. Y él no entró, no, dijo que eso no era verdad. Entonces, bueno, y para mí quedaba muy claro que tenía que tener una distancia, ¿no? Porque el mal pensar de esta gente y luego el pueblo, que no entendía que hacía una blanca europea durmiendo en una tienda de campaña, no entendían nada, ¿no? Y entonces, claro, como había habido tantas historias, como había habido tantas injusticias cometidas en este país y tantas mujeres y tantos hombres, tantos padres que todavía venían a decirte, ¿dónde está mi hijo? Te lo di a ti, ¿no? No me distinguían igual mucho con otras personas. eh, y, y bueno, pues en el terremoto pues pasaron cosas muy feas, ¿no? Entonces para mí fue muy claro que tenía que controlar un poco eh, esa relación, ¿no? Con los niños de cuidar un poco que no diera pie, ¿no? De repente muchos abrazos, ¿no? Porque también era una cultura donde eso no era muy común, ¿no? Entonces me fui a dormir por también una situación bastante desagradable que viví con un militar. Me fui a dormir al techo del hogar. Las barras de metal que quedan siempre cuando vas a hacer un segundo piso, quedan esas barras de metal que sobresalen del edificio. Ahí agarraba la tienda de campaña y con una mosquitera, perdona, con una mosquitera, no con la tienda de campaña, ponía algo en el suelo para dormir y quería que todo el mundo viera que yo dormía ahí. Y entonces contratamos a dos haitianos, los dos hijos de la dueña de la casa, Santonax y Jocelyn, para que cuidaran a los niños que se quedaran dentro, ¿no? Pero ahí empezó pues todo ese proceso de entender que ellos no entendían que no se pegaba a los niños. Era un concepto alienígena, ¿no? O sea, ¿cómo vas a educar sin pegar, ¿no? Era como, ¿cómo? De hecho, cuando a mí o sea, en esos momentos, o sea, filosofar o hablar de ética o de valores o de tantas cosas es un lujo que puedes permitirte cuando tienes el estómago lleno. eh, es la supervivencia tiene otra sintonía, o sea, es otra melodía totalmente diferente, ¿no? Y no cuando el estómago está rugiendo, tú no puedes oír tus propios pensamientos, ¿no? Entonces fue un proceso muy complicado en el que entendí lo que era realmente la paciencia eh, para educar a los educadores, para que comprendieran, ¿no? Entonces recuerdo que no tenía nada con que castigar a los niños cuando uno quería darle un machetazo a otro o con una pedrada o algo, no había nada que quitarles, no teníamos ni sillas, nos sentábamos en bloques de cemento, ¿no? El padre Antonio nos regaló eh, unos colchones, 5 colchones y unas sábanas, y los niños no sabían qué hacer con las sábanas, ¿no? Y solo puse suelo en una habitación porque tenía miedo de quedarme sin dinero y luego una puerta y así fuimos, o sea, vivíamos así, ¿no? No había cuarto de baño todavía. Se iba a hacer, todo el mundo utilizaba la playa como el cuarto de baño. Era muy, muy, muy precaria la situación con lámparas de aceite, ¿no? Y, y recuerdo que yo les decía, estás castigado, ¿no? Y el castigo era, pues, no venirse a bañar conmigo al mar, ¿no? Eh, y porque no había nada que quitarles. Y recuerdo que los educadores volvían a sus casas, debían de estar en shock, ¿no? No nos dejan pegarles y empezaran a decir castigao, castigao, lo decían así. Y entonces yo iba por la calle y la gente me preguntaba, Lucía, ¿qué es castigao? ¿No?
Y ahora ya es una palabra que utilizan de manera súper normal dentro del contexto de nuestro pueblo, ¿no? Y yo solía caminar con los niños por la calle y tenía que ir cantando a pleno pulmón para que no oyera los insultos, ¿no? Porque la gente sabía que habían sido violados y les llamaban cosas muy feas, ¿no? Y para ellos, pues los niños que acaban en la calle ya es como el residuo del residuo, ¿no? Pero sin embargo, también había gente increíble que conocí y que son ahora los que están gestionando el proyecto, que eso es lo que yo, ahí es donde, wow, ¿no? Donde dices, Dios mío, ser buena persona o ser ético o ser buena persona, ayudar a los demás, tener generosidad es que es lo normal, ¿no? O sea, debería de ser lo normal en nuestra sociedad, ¿no? Porque no tenemos que preocuparnos, la gran mayoría de las personas, de que si violan a nuestro hijo, pues va a poder ir a un hospital y va a haber un policía y tenemos un Estado de derecho, ¿no? Y yo existo, tengo un acta de nacimiento. La gran mayoría ahí no tiene acta de nacimiento. O sea, si yo desaparecía un niño, no podía denunciar que había desaparecido un niño, porque no existía, ¿no? Y ver a seres que habían pasado tanta hambre y tanta miseria y que tenían una generosidad que es que no podría explicarlo en mil vidas que viviera, no tengo palabras de explicarlo, pues es algo que ¡buah! ¿No? Que es un ejemplo a seguir impresionante, ¿no? Y hubo un educador que le llamaron tipapá, pequeño papá, a los niños, eh, que empezó a trabajar y bueno, pues fue impresionante porque era un voluntario. O sea, me dijo, no me pagues, yo esto lo quiero hacer por ayudar, ¿no? Siempre he querido ayudar y no he sabido cómo y ahora quiero ayudar. Y entonces, bueno, pues fue un proceso muy largo de primero entender el idioma, que yo ya hablaba francés, con lo cual fue bastante rápido y sobre todo cuando quieres, porque te están hablando unos niños pequeños que quieren que les entiendas, porque empezaron a llegar niños que habían tenido la gran fortuna de no cruzar a República Dominicana, de haberse quedado dentro de Haití. Y ahí es cuando pues te empiezan a decir cosas y no les entiendes y quieres entender, ¿no? Y entonces pues lo que es la cultura haitiana, los miedos, el vudú, eh, adaptarte a un contexto pues de una precariedad absoluta, ¿no? Donde la pobreza es absolutamente indigna y educar a las personas para que no solo lleguen a la hora, que lean la hora, que entiendan que esto es tu trabajo, ¿no? Que tienes que venir a trabajar ¿no? Y aportar a los niños lo que necesitaban sin ser educadora, sin ser pedagoga. eh, y entonces me empecé a formar, eh, recuerdo por las noches con mi móvil, porque yo cruzaba República Dominicana para cargar el móvil, eh, o había unos puestecitos chiquitines hechos de zinc, de placas como de metal con un panel solar y pagabas 25 pesos para que te cargaran el móvil, ¿no? Y ahí pues yo pues estudiaba por las noches, cuando los niños iban a dormir, que tardaron muchísimo en coger el ritmo del sueño, porque claro, en la calle pues el miedo, ¿no? O levantarse muy tarde, como cualquier ruido les asustaba porque estaban acostumbrados a que era peligro, ¿no? Y bueno, pues esos primeros años fueron muy duros y al pasar el segundo año la dueña de la casa nos dijo que nos pedía 7 veces más dinero del que solía pedirnos, porque la casa ya estaba construida, estaba perfecta, teníamos letrinas, cuarto de baño. En todo ese periodo es que no podría entrar en detalle, pero bueno, muy largo como para explicaros, pero hubo cólera, que fue brutal, eh, varios huracanes, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y yo pues empecé a enfermar mucho, me cogí muchas enfermedades y estaba muy tocada, pero no sé, es que no sé qué fuerza, qué energía me mantenía, no lo entiendo, es que nunca lo voy a entender, ya me rendí ante ello. Y, y el segundo año, pues cuando cumplimos los 2 años, pues nos teníamos que ir de la casa y no había nadie primero que tuviera una casa
como la que necesitábamos con ya 26 niños que teníamos en esa época. Habíamos empezado una escuela para escolarizar a niños externos que sabíamos que estaban en riesgo de que sus padres iban a tener que regalarles, y antes de que llegaran a eso, poder darles una escolarización gratuita que era inédito en la zona, y darles una comida diaria, comprarles el uniforme, los zapatos, y así integrar también a nuestros niños en la sociedad, ¿no? Y de pronto pues nos teníamos que ir, pero no había dónde, y no había, pues, no habría manera de pagar una buena casa porque pertenecía a la élite del pueblo, una casa normal que nosotros consideraríamos, ¿no? Eh, y entonces los cascos azules nos dejaron unas tiendas de campaña, y una monja neumanista, Didi, maravillosa, nos dejó un trozo de su tierra, y ahí nos fuimos en tiendas de campaña, todos los niños. Y yo en ese momento llegaron las autoridades, nos dijeron que nos iban a quitar a los niños, que se los iban a llevar en camiones. Los niños lo oyeron, otra vez pipís, otra vez, ¿no? Otra vez todo ese proceso de volver como si les hubieran teletransportado al día en que les conocí, ¿no? Era como que regresión absoluta. Y justo pues por la vida estaba ahí mi primo grabando. Había venido el primer año y había vuelto en ese momento, ¿no? Y grabó todo lo que pasaba. Y yo no teníamos dinero para comprar una tierra, o sea, nunca hemos tenido dinero como para afrontar a más allá de 2 meses ni de un mes, ¿no? O muchas veces ni siquiera el mes mismo, porque hice la casa por el tejado, o sea, nunca construí desde los cementos, o sea, lo hice todo al revés. Y yo venía a Europa una vez al año, un mes o menos de un mes, daba conferencias, buscaba financiación y volvía, ¿no? Eso era mi vida. Y, y entonces, pues tampoco teníamos a nadie aquí que recaudara dinero, ni aquí ni en ningún sitio. Y yo desde el principio tuve muy claro que no iba a haber sueldos a extranjeros, que los únicos sueldos que iba a haber era para los haitianos. Punto. Porque no me podía creer que las ONGs que yo estaba viendo y las organizaciones humanitarias hubieran nacido con los principios que yo estaba viendo que tenían en ese momento. Pensé, se han tenido que corromper, ¿no? Ha tenido que pasar algo para que estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y como reacción, tal vez de manera pues que no ha sido muy buena, fui totalmente como extremista y dije, no va a haber nadie que cobre, ¿no? Los únicos que van a cobrar van a ser ellos. Y sobre todo porque al principio eran mis ahorros, ¿no? Y mi dinero y el de mis padres. Y entonces eh, era muy consciente de cuánto tenía, ¿no? Y entonces no quería. Y aparte era como la única manera de asegurarme de que el proyecto iba a ser suyo, de que, de que ellos sabían que lo iban a heredar, y de que ningún extranjero iba a pensar jamás que estaba por encima, sino que estaba a servicio de, y que llegaban y dejaban su conocimiento, dejaban su tiempo y sus capacidades, y luego se iban, porque los que se quedan son ellos, ¿no? Y bueno, pues eso ha traído unas consecuencias muy, muy, muy duras a nivel de financiación y de estructura y de todo lo que en ese momento ni se me pasaba por la cabeza, pero también ha sido un gran don, ¿no? Porque tanto ahí como aquí, cuando vengo a buscar financiación o cuando estoy ahí, la gente es muy consciente y sabe que si estamos ahí es por el alma y no hay más, ¿no? Que nadie está ganando nada, ¿no? Al revés, que los viajes, los aviones, todo, que nos tenemos que buscar la vida nosotros para ganar dinero, para poder sostener una vida que nos permita estar a servicio, ¿no? Cosa que obviamente lo complica todo mucho más, pero la única manera de ser absolutamente limpio, ¿no? Y eso se transmite y se vive y lo saben. Y, y yo era muy consciente de que si ellos no nos entendían y no nos protegían, el proyecto iba a acabar. Y ahí en ese momento cuando nos mandan a las tiendas de la campaña y mi primo graba el vídeo, de pronto yo pues enfermé muchísimo. eh,
llega un momento donde hay una desconexión absoluta con tu identidad y con tu cuerpo. Es algo muy difícil de explicar. Es como si dejaras de existir, ¿no? O sea, existes mejor, existes como nunca antes habías existido. Es algo súper poderoso que no tengo, no tengo manera de explicar. Eh, Tu mente está absolutamente centrada en el hoy, ya como, no sé si es porque sabe que es inútil en el contexto en el que estaba. No lo diría que es la sabiduría, ¿no? Pero sí que era absolutamente supervivencia, es hoy, como viven ellos, hoy, solo existe el hoy. Jamás les digas qué va a pasar dentro de un mes, porque siempre lo cuento, la gente aquí se sorprende mucho, no existe. He intentado explicar muchas veces a mis niños y a los educadores y a amigos en el pueblo el concepto de suicidio, no lo entienden, no entienden, porque es que si no ¿qué harían ellos, ¿no? Si se hubieran proyectado tanto al futuro como hacemos tantos otros países. No hay manera de controlar para ellos el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento yo estaba muy enferma, empecé a enfermar mucho. Simplemente decía, estoy cansada, estoy muy cansada, estoy muy cansada. No era consciente, ¿no? Eh, Tu cuerpo es un utensilio, lo usas para, no sé, es algo complicado de explicar. O sea, sí podría explicarlo, pero tardaría mucho en explicarlo. Sería otra charla, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eh, me tuvieron que repatriar a España para, para ir a los hospitales pertinentes y que me ayudaran. Y tuve que dejarles, ¿no? Y eso a mí me partió un poco. Y en ese proceso, que es perfecto, siempre es perfecto, pero a veces pues te cuesta más. Mi primo, con lo que había grabado, puso una llamada a la ayuda en internet y pidió el dinero que sabíamos que podría costar el comprar un terreno y construir una casa según las leyes de Haití y según los requisitos de UNICEF. Y a mi sorpresa, yo estaba enferma y me metía de vez en cuando y recaudamos en un tiempo récord el dinero, que cosa que yo wow, ¿no? O sea, gente que no te conoce de nada, que no sabe quién eres, que yo estaba acostumbrada, yo soy de una ciudad de Santander del norte de España que es bastante pequeña, tengo una familia muy grande y al final, quieras o no, la gente se fía por referencias, ¿no? Porque conocen a alguien que conoce a alguien, a un primo mío, entonces entendía que la gente se fiara de darme su dinero para llevarlo a mis niños, pero de pronto gente de Rusia, de Chile, o sea, de mil partes del mundo que te veían y era como, wow, ¿no? Como impresión, o sea, la humildad, lo pequeño que te hace sentir la gratitud, lo imposible que es realmente dar las gracias, lo frustrante que es y lo maravilloso del sentimiento, ¿no? De, wow, son capaces de ver que esto es de verdad, ¿no? Y bueno, tuvimos el milagro de poder comprar en tiempo récord el terreno, construir una casa antisísmica ante un huracán que mantenía los estándares internacionales del orfanato y comprar una casa que fuera suya, que nunca les pudiera quitar nadie, ¿no? Entonces, pues nos mudamos, imaginaros el día de la mudanza con los niños. Nadie había visto una casa así, jamás. De hecho, estaban alucinados de cuánto hierro le metimos a la casa y venían como diciendo que iba a haber turismo, ¿no? Solo por venir a ver esta casa, ¿no? Y, y bueno, pues desde entonces vivimos todos en esa casa. Tenemos otras casitas que fuimos construyendo para que los niños pudieran tener un ambiente como más familiar, ¿no? Y la casa madre es donde hacen actividades, comen, la cocina. Mis primeros niños, pues ahora son mayores, nunca sabremos la edad exacta, pero son mayores. Soy abuela eh, de seis niños. Y bueno, la familia creció muchísimo, más escuelas, más grandes, más proyectos, y ahora son ellos, mis niños, mis hombres, los que vienen y me dicen, mamá, en esta zona pues no, los niños no hay colegio y es imposible, nos dejas una pizarra para que nosotros vayamos a enseñarles a leer y a escribir, ¿no? Y bueno, pues ahí ya uno pues dices que se acabó ya.
esto ya no se para, ¿no? No lo para nadie, porque son ellos, ¿no? Eh, los que van a continuar y los que lo van a luchar, ¿no? Y, y bueno, en todo este proceso, pues la vida te coloca como si fueran piezas del ajedrez, ¿no? A veces eres el caballo, otras veces eres el peón, otras veces eres el rey, otras veces, ¿no? Y lo que he aprendido mucho es a saber dejar ir los roles que ya no tocan, ¿no? Y uno de los roles que me costó más, pero que sabía que era imprescindible, era el dejar de ser mamá, que los niños no sufrieran cada vez que yo me tenía que ir porque un niño estaba enfermo y tenía que llevarle a un hospital, e igual teníamos que estar ingresados en el hospital 3 meses, ¿no? Como me ha pasado, o cada vez que yo enfermaba y me tenía que ir, o cada vez que necesitábamos dinero, o cada vez que teníamos que ir a la embajada o a pedir ayuda, o no. Y entonces sabía que era imprescindible que ellos tuvieran un rol de madre ahí y que ese rol les diera la misma seguridad que les daba yo, ¿no? Entonces ha sido un proceso de alejarse eh, y de ir colocándose en lo que, no lo que yo quiero, sino lo que el proyecto me pide, ¿no? Y bueno, pues ha sido un proceso enorme interior y, y tengo la gran fortuna de poder, pues, haber dedicado mi cuerpo y mi alma y mi vida a estos seres que para mí son ángeles en la tierra y que me han enseñado pues las lecciones más importantes de mi vida, ¿no? Y bueno, básicamente eso es, seguimos luchando por ellos, pero ahora ya no luchamos solos porque son ellos los que abren el camino, los que guían, los que deciden. em, y yo, pues ahora yo soy ¿no? Sus caballos, ¿no? Yo soy ahora un caballo que va tirando del carro y ellos son los que determinan un poco la dirección hacia la donde yo me tengo que mover y buscar los fondos y los apoyos y la inestabilidad que hay en el país, los gangs que han tomado el país cuando se fueron los cascos azules, de pronto pues no había policías, ¿no? Se fueron los cascos azules y no había nadie, nadie que transportara prisioneros, nadie que pudiera, nadie. Entonces estos grupos de chicos que nunca habían ido al colegio, que querían ser sheriffs, querían tener poder y pensaban que estaban haciendo el bien, pues se armaron y pensaban que, pues que si no iba a haber anarquía, ¿no? Y entonces decían que él ha violado a alguien y iban por la noche y adiós. Y algunos de estos grupos se corrompieron porque veían que tenían poder y así está el país ahora mismo, ¿no? Y de hecho uno de estos grupos mató a uno de mis primeros niños, se confundieron y le dieron un tiro por la espalda cuando estaba en su primer día de trabajo haciendo bloques de cemento. Así que bueno, muchos niños que pues no llegamos a tiempo, otros que llegamos a tiempo, pero la vida tenía otros planes, cero expectativas. Siempre hablo aquí es muy común cuando, o en Europa, en Estados Unidos, donde sea que voy a dar conferencias o charlas. Ahora doy muchos más seminarios. En estos años, obviamente, me entrené, me hice coach de mil cosas, todo para saber cómo llevar al personal, sobre todo. Y luego, pues, doy muchas conferencias para grandes empresas multinacionales sobre propósito, muchas cosas, ¿no? Que a veces a mí me rechina porque hay palabras que aquí se han corrompido, hay palabras que se han quedado huérfanas en nuestros mundos, ¿no? Y que ahí yo he recuperado y me es muy, muy difícil como utilizarlas aquí o otras que aquí se han disfrazado de otro sentido y es muy difícil para mí. Pero bueno, la cuestión es que en todas estas cosas que hago, a veces doy seminarios, no aparte de una charla, sino que entramos más en detalle y es lo más bonito y enriquecedor para mí, ¿no? Pero eh, en ese proceso, como que intento trasladar como el conocimiento que ellos me han dado, ¿no? Y que he podido ver en ellos y cosas que yo creo que hemos olvidado y que son imprescindibles.
que hemos pensado que ya no necesitábamos y que son imprescindibles y ellos siguen manteniéndolos, son como los guardianes de esto en la humanidad, ¿no? Y siempre vemos a países más ricos como el ejemplo o a gente que lo tiene todo, o a famosos, ¿no? Y es como, wow, es que estamos mirando en la dirección equivocada, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que he tenido la grandísima fortuna de formar parte de este sueño y de ver tantos milagros y de, no sé, de poder quererles como les quiero bueno, de acabar aquí hoy con vosotros, que me dais un espacio para poder compartir todo lo que ellos son, que no, nunca tendré la capacidad de hacerlo y ojalá algún día les podáis conocer, pero, pero bueno, esa más o menos son 15 años de resumen, pero más o menos es mi historia. Bueno, Lucía, sin palabras, estamos todos mudos. Mm, Tú me decías unos minutos antes de empezar con la charla, que tenías contactos en muchos países, los nombraste. También dijiste que en Argentina era la primera vez que tocabas mm, Argentina. mm. Bueno, yo te puedo asegurar que ha dejado una semilla y Gracias, que sin ninguna duda te vamos a acompañar como personas, individuos y también como institución, como Goleya. Sabemos lo que es empezar de cero y de verdad que yo estoy muy conmovido y muchas digo, gracias, voy a poner todos nuestros esfuerzos para poder acompañarte en lo afectivo y en lo económico. muchas Así que, gracias, os lo agradezco, no, no tengo palabras, eh, gracias. no, espero que sigamos en contacto para poder enseñarnos a organizar un poco en base a tu marco, a tu encuadre, a tu experiencia que tanto te costó construir y que puede llegar a ser muy útil para nosotros. Muchas gracias, eso espero, pero bueno, yo sigo aprendiendo todos los días, así que yo también tengo ganas de aprender de vosotros. Bueno, Luchi, muchas gracias, muchísimas A gracias. vosotros, a Seguimos en vosotros. contacto. Gracias. Y gracias a ustedes que estuvieron aquí y que tienen el poder de extender esto, ¿no? Creo que entre todos podemos extenderlo, hacer reconocerlo y bueno, transmitir por lo menos una pequeñita parte de lo que nos regaló Lucía, ¿no? Bueno, Muchas gracias a gracias. todos, entonces. Gracias, No sigo Lucía, hablando, por tu estoy muy tiempo. A vosotros, gracias. Gracias, gracias Muchísimas gracias. Lucía. Gracias Gracias por por